Hola, buenas tardes. Estamos de vuelta en FIAS, clases de Física y Astronomía, y hoy día les traigo una clase sobre dinámica, específicamente sobre la fuerza peso y la fuerza normal. Primero, antes de empezar a hablar de fuerzas, tenemos que responder algo súper simple, como ¿qué es la fuerza? ¿Ya? Una fuerza es una interacción entre dos o más cuerpos, es decir, yo tengo dos objetos, ya sean dos cajas, dos partículas, dos granos de arena, dos edificios, dos personas o incluso más que estén interactuando, es decir, estén en contacto uno con otro, ya sea en el mismo sentido o en sentidos opuestos. El solo hecho de que estén interactuando uno con otro objeto, ya estamos hablando de una fuerza. Así de simple. Es decir, vamos a entender la fuerza como la interacción entre dos o más cuerpos. Esos cuerpos pueden ser cuerpos gigantes o pueden ser cuerpos pequeños. No hay una restricción en base al tamaño del cuerpo con el cual estemos hablando. Por eso existen distintos tipos de fuerza también. Pero en este caso nos vamos a enfocar en las fuerzas más tradicionales asociadas a la mecánica clásica. ¿Ya? Entonces, ya respondí a la pregunta sobre qué es la fuerza. Vamos a ir a aclarar algunas dudas, esencialmente sobre una fuerza súper simple que nosotros podemos conocer, que es la fuerza asociada al peso. Ok, lo primero es que entender que el peso no es lo mismo que la masa. Peso se va a denotar con la letra P y con una flechita arriba porque es una unidad vectorial. Ya, de inmediato voy a explicar a qué se refiere con una unidad vectorial. Peso es distinto de la masa. La gente tiende a pensar que el peso es exactamente igual que la masa y no, es todo lo contrario. De hecho no son iguales. Ya tienen relación alguna. ¿Se relaciona el peso con la masa? Sí, porque la fuerza peso se calcula a través de la forma matemática, la forma clásica en el colegio. A ustedes les enseñan a calcular el peso como masa, el producto de la masa, por la aceleración de gravedad. ¿Ya? Es decir, para calcular el peso de un objeto, yo tengo que multiplicar la masa por la aceleración de gravedad. Entonces, el peso se va a entender como la fuerza que va a realizar la masa ante la interacción de la gravedad. ¿A qué me refiero con esto? Generalmente nosotros hablamos de que tenemos fuerza. Primero que todo, cuando una persona dice tengo fuerza, está mal. ¿Ya? ¿Y por qué está mal decir tengo fuerza? Porque la fuerza, primero que todo, no es una característica de la materia. La fuerza no se posee. La fuerza, cuando hablamos de fuerza que se genera. ¿Ya? La fuerza se genera. No es una característica de la materia. Yo no puedo poseerla. Lo que sí yo puedo poseer es la masa. Porque la masa, cuando hablamos de masa, estamos hablando de la cantidad de materia que posee un cuerpo. Por lo tanto, vamos a entender el peso, la fuerza peso, como el producto de la masa por la aceleración de gravedad. ¿Ya? Y esta aceleración de gravedad la va a dictar el planeta en el cual estemos parados y en el cual queramos calcular la fuerza. ¿Ya? Entonces, simple peso es igual a masa por aceleración de gravedad. En el planeta Tierra, la aceleración de gravedad es un vector. ¿Ya? La aceleración de gravedad es un vector que va hacia el centro del planeta. ¿Ya? Esta gravedad a nosotros nos lleva hacia abajo. Y esa gravedad va a provocar que el peso que genera nuestro cuerpo sea un vector fuerza que vaya hacia abajo. ¿Ya? Ahora, yo había mencionado recién de que el peso es una unidad vectorial y que las fuerzas son unidades vectoriales. Bien, ¿a qué me refiero con que sean unidades vectoriales? El solo hecho de que tenga esa flechita arriba me dice de que es una unidad vectorial. Voy a decir las fuerzas en general. Las fuerzas en general son una unidad vectorial porque poseen una magnitud, poseen un sentido y poseen una dirección. ¿A qué me refiero con esto? La magnitud es simplemente el número que va a acompañar a la fuerza. Ya vamos a poner un ejemplo de inmediato. Ya es el número. El sentido apunta, por ejemplo, acá hacia abajo. Es un sentido que si yo lo pongo en un plano cartesiano sería un sentido negativo. Y además tiene una dirección. La dirección va a estar determinada por el ángulo de inclinación. ¿Ya? Pero hoy día no nos vamos a enfocar en esas cosas, simplemente nos vamos a enfocar en la magnitud y el sentido de la fuerza, no vamos a entrar más en detalles. ¿Ya? Por ejemplo, veamos un ejemplo simple. Ejemplo, mi masa, la masa de la persona que está hablando en este momento, es aproximadamente 73 kilogramos. Respecto a esto, yo podría
pedirles que calculemos el peso de mi masa acá en la Tierra, en la superficie de la Tierra. Para eso debemos saber que la magnitud de la aceleración de gravedad de la Tierra aproximadamente es 10 metros partido en segundo cuadrado. Esa es la aceleración de gravedad que genera la Tierra sobre mí, aproximadamente. Realmente va a depender de qué parte del planeta nos paremos, pero su valor más aproximado es 9,81. Su magnitud. Cuando yo me refiero a magnitud me estoy refiriendo al valor positivo, simplemente a la magnitud. No estoy hablando ni del sentido ni la dirección. El sentido se lo vamos a dar nosotros según nuestro plano cartesiano, ¿ya? Entonces, si yo quiero calcular el peso que yo genero sobre la superficie, basta simplemente con decir, ok, peso es igual a la masa multiplicado por la aceleración de gravedad. Mi masa, como dije anteriormente, es aproximadamente 73 kilogramos. 73 kilogramos. Si eso lo multiplico por la aceleración de gravedad, me va a dar un número. Pero espérense un poco. Esta es la magnitud. Y yo quiero calcular el peso, el vector peso. Para eso, debo agregarle un signo a esto. Si yo considero mi plano cartesiano, así, mi sistema de referencia, yo considero mi sistema de referencia como el plano cartesiano normal que nosotros conocemos, donde yo tengo las X negativas hacia la izquierda, la X positiva hacia la derecha y la Y negativa hacia abajo, ¿ya? Y si yo considero de que el vector peso va a ir hacia abajo, es decir, el peso que genera mi cuerpo, porque el peso es una fuerza, va a ir hacia abajo, producto de una aceleración de gravedad que también va hacia abajo, es decir, yo tengo una aceleración de gravedad que va hacia abajo, esta aceleración de gravedad tiene que ser negativa. Por lo tanto, los 73 kilogramos lo voy a multiplicar por menos 10 metros sobre segundo cuadrado. Y esto es igual, 73 por 10 es 730, pero con signo menos me da menos 730 kilogramos por metro partido en segundo cuadrado. Esta unidad que tengo acá, es conocida como newton. Por lo tanto, mi peso es de menos 730 newton de fuerza. ¿Ya? Menos 730 newton de fuerza. Y se denota con la letra N. Menos 730 newton de fuerza. Ok. Entonces vamos a entender al peso como la fuerza que produce mi masa al interactuar con la aceleración de gravedad del planeta Tierra. Si ponemos el plano cartesiano o nuestro sistema de referencia de esta manera, vamos a dar con que nuestro peso va a tener un sentido negativo. Ojo, el signo negativo no significa de que me falta peso. El signo negativo simplemente, en este caso, significa de que el vector peso está apuntando hacia abajo según mi sistema de referencia, que es el plano cartesiano. Es decir, es negativo porque va hacia abajo. Por lo tanto, mi masa es de 73 kilogramos. Mi peso es de menos 730 kilogramos. ¿Ya? Ok, ahora vamos a explicar la otra fuerza que vamos a presentar en este caso, que es la fuerza normal. ¿Ya? La fuerza normal es bastante simple también, de hecho es muy simple. Y la fuerza normal es una fuerza de reacción según la tercera ley de Newton. ¿Y a qué me refiero con que es una fuerza de reacción según la tercera ley de Newton? Veamos el siguiente ejemplo bastante simple. Supongamos una superficie como sobre la superficie del planeta Tierra. ¿Ya? Sobre la superficie, que puede ser una calle, una plaza, ya supongamos que hay un árbol acá, una plaza, ya tengo un objeto, un cubo de concreto con mucha masa. En este caso, el cubo de concreto va a estar generando, por acción de la gravedad, va a estar generando una fuerza-peso hacia abajo. Esa fuerza-peso la está generando el cubo de concreto, la está generando sobre la superficie de la Tierra. En reacción, la superficie de la Tierra, para mantener esto en equilibrio, que no se mueva, en reacción la superficie de la Tierra está generando una fuerza hacia arriba sobre el cubo, y esa fuerza la vamos a denominar fuerza normal, que se va a denotar con la letra N, pero con una flecha arriba para indicar de que es una unidad vectorial. Por lo tanto, esto es conocido como el par acción y reacción. La acción es el peso hacia abajo, la reacción la genera la superficie sobre el bloque, una fuerza normal. Pero ojo con lo siguiente, para este caso van a tener exactamente la misma magnitud pero en sentido contrario, por lo tanto yo voy a poder decir simplemente de que el peso va a ser lo mismo que el sentido contrario. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir si tengo una situación en donde tengo un objeto y sobre él tengo otro objeto? ¿Ya? Lo que va a ocurrir en este caso es de que, claro, el objeto de arriba está generando, ya el objeto de arriba
está generando una fuerza peso hacia abajo y él también está generando una fuerza peso hacia abajo. Por lo tanto, la fuerza de reacción normal que va a hacer la superficie va a ser igual a la suma de ambos pesos hacia arriba. Por lo tanto, voy a tener dos fuerzas peso actuando hacia abajo y voy a tener una fuerza normal que está generando la superficie sobre los dos objetos hacia arriba. Y para ese caso tendría que sumar ambos pesos para saber la magnitud de la normal que está acá. Vamos a un caso bastante simple, ¿ya? Que vendría siendo el caso de acá, que le voy a llamar caso número 1 y este le voy a llamar caso número 2. Si yo les pido calcular la normal de esto, suponiendo de que la masa del bloque es de 6 kilogramos, ¿ya? Calculemos la normal. Veamos. El peso del bloque vendría estando dado por la fórmula que es masa por aceleración de gravedad, que es la fórmula que mencionaba antes. Si yo digo 6 kilogramos, suponiendo nuestro sistema de referencia así, negativo hacia abajo, positivo hacia arriba, negativo, positivo, vamos a decir que es multiplicado por menos 10 metros partido en segundo cuadrado. Entonces esto me va a dar una fuerza peso que va a ser igual a menos 60 newton de fuerza. 60 newton, no confundir la n de newton con la n de normal. Si yo hago la sumatoria de fuerzas, en el eje Y, según esto, ya, en este caso yo tengo solamente dos fuerzas actuando en el eje Y, el peso más la normal. Supongamos que el bloque está quieto, esto me va a dar de que es cero, de que la masa por la aceleración del objeto va a ser cero. Por lo tanto me va a quedar de que el peso más la normal tienen que ser igual a cero. Tienen que ser igual a cero. Y de aquí se deduce justamente algunas cosas, a lo que algunos han visto en clase, de que la normal es igual a menos el peso. ¿Ya? En este caso, la normal es igual a menos el peso. Por lo tanto, yo puedo decir rápidamente de que la normal es igual a menos, ojo, menos el peso, y el peso es menos 60. Menos 60 newton. Estaba poniendo la flecha arriba. Por lo tanto, la fuerza normal va a ser igual a, menos por menos más, va a ser igual a 60 newton positivo. Es decir, en este caso, en el caso número 1, voy a obtener de que el peso es menos 60 newton y la normal es 60 newton. Esto se debe a que esto es considerado el par acción y reacción. El peso es la acción y la reacción es la normal que va hacia arriba. ¿Ya? En este caso es simple. El peso y la normal van a ser iguales en magnitud, pero distintas en sentido. Una va a ser negativa y la otra va a ser positiva. Veamos el segundo caso. En este segundo caso, tengo dos fuerzas peso interactuando hacia abajo. Ya, supongamos de que el objeto de abajo va a tener una masa al igual que el anterior de 6 kilogramos y supongamos que el objeto de arriba, ese objeto va a tener una masa que va a ser igual, supongamos de que es 3 kilogramos. ¿Ya? Por inventar datos, después vamos a hacer ejercicios donde ya lo tengo ya escrito anteriormente. Entonces, este objeto rápidamente va a tener un peso, ¿ya? Va a tener un peso que va a ser igual a ¿cuánto? A 3 kilogramos multiplicado por menos 10 metros partido en segundo cuadrado. Rápidamente 3 por 10 nos da 30, menos 30 newton. ¿Ya? Y el objeto de abajo, ya lo calculamos, tiene un peso que es igual a menos 60 newton. ¿Ya? Menos 60 newton. Por lo tanto, si yo hago la sumatoria de fuerzas en el eje Y, en este caso, voy a obtener que tengo dos pesos distintos, es decir, tengo menos 30 newton, menos 60 newton, ya, es más menos 60 newton, más la fuerza normal que no la conozco y esto va a ser igual a la masa por la aceleración. Si el objeto no se mueve ni hacia arriba ni hacia abajo, esto es 0. ¿Ya? Menos 30 más menos 60 me va a dar menos 90 newton, más la fuerza normal y esto es igual a 0. Por lo tanto, la normal es igual a, esto que está negativo, al pasar para acá va a ser positivo, va a ser igual a 90 newton. Que era exactamente lo mismo que decir, ok, sumo ambos pesos y les cambio el signo a positivo. Menos 60, menos 30 me da menos 90. Y por lo tanto, si me rijo por lo que tengo acá abajo, esto que anoté acá, la normal es igual a menos el peso. Ojo, esto es una aproximación
para movimientos simplemente en una dimensión o para movimientos para análisis dinámico de objetos estáticos. ¿Ya? Para cuando tengamos que hacer descomposición trigonométrica, esta aproximación que estoy haciendo acá no me va a servir. ¿Ya? Ok, eso es la fuerza normal y esa es la fuerza peso. Ahora voy a poner unos ejercicios, ¿ya? Unos ejercicios que son bastante simples, que los tengo acá, y es lo siguiente, ¿ya? Calcular la fuerza peso y normal en los siguientes casos, ¿ya? Calcular la fuerza peso y normal en los siguientes casos. Vamos a hacer el caso número 1 primero. Dice, un auto de 2.500 kilogramos circulando por una calle horizontal. Ok, es decir, tengo simplemente un auto que está circulando por una calle que es lo más horizontal posible y me están pidiendo calcular la fuerza peso y normal. La fuerza peso, recordar de que la va a generar el objeto que estamos estudiando, la va a generar hacia abajo, y la fuerza normal la va a generar la superficie sobre el objeto, porque va a ser una fuerza que va a hacer en reacción al peso. Ok, si el auto tiene una masa de 2.500 kilogramos, entonces el peso del auto va a ser igual a la masa, por la aceleración de gravedad. ¿Ya? Entonces esto nos va a dar 2.500 kilogramos multiplicado por menos 10 metros partido en segundo al cuadrado, considerando que nuestro sistema de referencia está acá y es negativo hacia abajo, positivo hacia arriba, positivo hacia la derecha y negativo hacia la izquierda. Entonces 2.500 por menos 10 me va a dar menos 25.000 newton de fuerza. Ya, eso va a ser el peso que me va a dar en el caso del auto. Por lo tanto, nuestra fuerza normal va a ser igual a 25.000 newton de fuerza. Simplemente le cambié el signo porque yo sé que solamente tengo la fuerza normal y el peso actuando acá, así que no es necesario hacer nada más. ¿Ya? Segundo ejercicio. Un padre de 75 kilogramos que lleva en sus hombros a su, ahí me faltó hijo, a su hijo de 35.000 gramos. Ok, acá hay un cambio. Entonces, supongamos, en este caso, la misma situación anterior, ya, supongamos una persona que tengo acá, y él sobre sus hombros ya lleva a otra persona cuya masa es esa. Por lo tanto, voy a calcular la masa el peso del padre, voy a poner peso P, peso del padre, que vendrían siendo los 75 kilogramos, multiplicado por los 10 metros partido en segundo cuadrado negativo, ya, segundo cuadrado, y eso me va a dar que el padre tiene un peso de menos 750 newton de fuerza. El hijo, el peso del hijo, voy a poner pH, peso de hijo, es igual a la masa, ya, exactamente lo mismo anterior, masa multiplicado por la aceleración de gravedad. Pero si yo quiero que esto me dé newton para poder sumarlo al peso del padre, debo transformar estos 35.000 gramos, los debo expresar en kilogramos. Podrán ver en una clase anterior de conversión de unidades cómo hacer el procedimiento, ¿ya? Pero en este caso lo voy a hacer más simple y voy a decir 35.000, lo voy a dividir en 1000, porque 1 kilogramo son 1000 gramos. Y eso me va a dar 35, que son los 35 kilogramos de masa que tiene su hijo. Entonces, ¿cómo nos queda esto? Nos queda 35 kilogramos multiplicado por menos 10 metros sobre segundo cuadrado. Y esto me va a dar una fuerza peso del hijo que va a ser equivalente a menos 350 kilogramos. Al sumar ambas fuerzas peso, voy a obtener de que el peso total de ambas personas es igual a ¿cuánto? Es igual a menos 1100 newton de fuerza. Ya 700 más 300 es 1000 y 50 más 50 es 100. Por lo tanto, el peso total que están generando ambos sobre la superficie es ese que está acá, peso total, menos 1100 newton. Por lo tanto, la superficie de la Tierra va a generar hacia arriba una fuerza normal que es equivalente en magnitud a este peso, pero en sentido opuesto. Por lo tanto, la normal que va a generar la superficie sobre esta persona va a ser igual a 1100 newton de fuerza. Positivo porque va hacia arriba según nuestro sistema de referencia. ¿Ya? Y tercer y último ejercicio. Una pelota de 1,5 kilogramos. Es decir, debo calcular la fuerza peso y la fuerza normal de un balón
que tiene una masa de 1,5 kilogramos. Entonces el balón genera una fuerza peso hacia abajo y la superficie de la Tierra genera una fuerza normal hacia arriba. ¿Ya? Entonces el peso, ya ahora hagámoslo así directamente, el peso del balón va a ser 1,5 kilogramos multiplicado por menos 10 metros partido por segundo cuadrado. Y esto me va a dar igual a ¿cuánto? A 15 negativo newton de fuerza, lo cual va a implicar de que la fuerza normal sea igual a 15 newton de fuerza. Positivo porque va hacia arriba. ¿Ya? Espero que haya resuelto todas tus dudas. Si tienes alguna, déjala en tus comentarios y ahí me podré hacer algún tiempo para resolver alguna duda. Hasta luego, gracias.